yo me atrevería a afirmar que esto ha disminuido. ¿Por qué? Porque si bien la capacidad económica de los compradores ha ido disminuyendo durante el tiempo, también la oferta en vivienda de bajo costo ha ido en disminución por varios factores. Ya dije algunos, ¿verdad? Tiene que añadirle que por lo menos tiene que dar el 30%, el 25% de avance. Y que usted todavía está alquilado, porque a veces sucede que usted comienza a ahorrar para el inicial, que es el reto más importante para nuestra familia, pero mientras tanto tiene que estar pagando alquiler, ahorrando y alquilado al mismo tiempo, o pagando la forma de vivir. Entonces es muy difícil para los dominicanos poder, como decimos coloquialmente, juntarse con ese inicial. La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña la ingeniera Nelly Meléndez. Ella es, además de una promotora de viviendas, constructora, ella preside a COPROVI, que es la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Vivienda. Muchísimas gracias, Nelly, por aceptar nuestra invitación. Muy buenos días, muchísimas gracias a usted. Muy distinguida de estar aquí acompañándoles. Un gran saludo a los que nos sintonizan también. Buenos días, Nelly, bienvenida al programa. Hay tantos temas que uno sabe por dónde comenzar con la vivienda. Sabemos que el sector construcción está en caída. Sabemos que a septiembre estaba en menos 2%. Octubre el banco dio el dato general, pero no ha publicado el dato parcial. Vemos que del lado de la obra pública hay un tema ahí de baja inversión. Ahora, ¿cómo está el sector que ustedes representan? Que es bastante heterogéneo, porque hay constructores de torres, que parece que ese sector hay mercado, pero están también los constructores para clase media y también de obras económicas. Bueno, tal y como expresas, el sector construcción en general ha tenido un fuerte decrecimiento en este año completo y no es algo novedoso. El año pasado tuvimos el mismo comportamiento, que recordemos que a final de año, como está pasando actualmente, fue que tuvimos tal vez un respiro. Y bueno, antes de hablar del por qué, quiero comentarles que la vivienda representa casi el 70% de toda la construcción en el país. Eso significa 70 y tantos. Eso significa, gracias, eso significa que en términos generales lo que está sucediendo con la construcción en general es lo mismo que está sucediendo con la vivienda. ¿Y en qué afecta eso? Bueno, eso no solo afecta a los promotores, a la construcción, al país, a la economía, eso afecta al ciudadano. Porque quien no consigue su vivienda no es el promotor, es el ciudadano. Y por eso es que nosotros hemos venido declarando cuáles han sido las razones por las cuales tenemos este decrecimiento y buscando soluciones innovadoras y proponiéndolas, que vamos a estar conversando sobre ellas. Y dentro de las razones fundamentales creo que ya todo el mundo las conoce. Pero es bueno refrescarnos, porque pudo haber sido que el año pasado hubieran componentes X y que en este año, a pesar de las correcciones que como sector habrán aplicado, como quiera tenemos esa tendencia a la baja en el sector. Si pudiéramos analizar, Nelly, cuáles son esas razones por las cuales ese sector que ha sido vigoroso en años pasados ha tenido este comportamiento decreciente en los últimos años. Sí, bueno, las razones hay muchas que se han comentado reiteradamente, otras son más novedosas, pero bueno, primero las altas tasas de interés. Sabemos que la situación actual, que no es heredada, no es una situación, vamos a decir, local, viene heredada también con componentes internacionales, pero en este momento las tasas están históricamente altas. Hay muchos economistas y bueno, sabios en la materia que nos han dicho, bueno, en años pasados, históricos, 15 años atrás, cierto tiempo atrás, han habido tasas altas, pero ahora hay unos componentes adicionales que voy a comentar que se adicionan a esta situación y hacen que el problema sea más grande. Tenemos también una inflación importantísima en todo lo que es los materiales, los insumos generales de la construcción, porque la mano de obra este año ha aumentado muchísimo más que los materiales en sí. Entonces, pero en su conjunto hacen que los costos de las viviendas aumenten y por supuesto, por ende, los precios también aumentan. Y luego se desprenden algunos componentes que son un poco más operativos. Por ejemplo, el tema de la permisología, sabemos que impacta de manera importante los costos financieros de cualquier emprendimiento inmobiliario. Hay más lentitud a pesar de las advertencias de que el sector está en caída, que se supone entonces que si está en caída por factores que no lo controlan, por lo menos los que son controlables deben ponerle atención. No ha habido un cambio. Has dado Además, un clavo. perdón, hace como 20 años que yo estoy oyendo lo de la ventanilla única. Miren, la situación es la siguiente. Aunque han habido avances en el sentido de que se le ha colocado un interés particular y una importancia que la verdad no habíamos visto en años,
en el sector. Sin embargo, los resultados no han sido los que necesita el sector. Estamos hablando que a pesar de la crisis económica del sector también, se está construyendo mucho y eso pone en estrés lo que es toda la parte operativa de la permisología, es decir, hay pero más se está construyendo sacándose. mucho. Se está construyendo mucho, no más que antes. Si vemos el registro de oferta de edificaciones, que es la estadística oficial que mide, al menos en el Gran Santo Domingo, que es más o menos un 60 y tanto % del país completo, o sea, es referente, vemos que ha disminuido del año pasado a hoy. Pero, o sea, Neri, ¿cómo es que si estamos en crisis y el sector viene en caída, se está construyendo mucho? Bueno, se está construyendo ¿Cómo se entiende mucho. eso? Se entiende que realmente hay mucha construcción, ahí es que voy a dar las datas. Si hablamos de lo que existía hace un año, 40,000 y tantas viviendas en oferta y hoy hay 38,000 y tantas, una reducción de más o menos un 11% hemos calculado, como quiera son 38,000. Ahora, esas 38,000 versus el déficit habitacional amplísimo que tenemos es donde tenemos que poner el foco. Hay mucha construcción, hay 30 y tantas mil viviendas en proceso de comercialización, pero tenemos un déficit habitacional de más de 1.400.000 viviendas, de los cuales la parte que es cuantitativa, que es lo de compra, lo que las personas no necesitan mejorar, sino comprar una vivienda, cerca de 400,000, 390 y tantos mil, según el dato. ¿Qué sector Entonces, es el que compra más viviendas en la República Dominicana, si tienen el dato? Sí, sin duda alguna es la vivienda de bajo costo, que representa un 60 y tanto %. Es lo que más se vende. De la oferta nacional, correcto. Sin embargo, esta es una información desactualizada de hace cerca de un año, no tenemos todavía información actualizada. Yo me atrevería a afirmar que esto ha disminuido. ¿Por qué? Porque si bien la capacidad económica de los compradores ha ido disminuyendo durante el tiempo, también la oferta en vivienda de bajo costo ha ido en disminución por varios factores. Ya dije algunos, ¿verdad? Todo el tema inflacionario, el tema de la oferta disminuyéndose, el de las tasas de interés, pero en esos segmentos poblacionales donde la capacidad crediticia y donde los salarios son los más deprimidos, se hace muy difícil cualquier cambio a la alza en precio y en tasa. O cuando hablamos de una vivienda de bajo costo, ¿de qué monto estamos hablando? Y de la cuota que pagaría una persona o una familia para acceder a un tipo de vivienda como esta. Sí, el tope actual de vivienda de bajo costo está en los 5.500.000 y tantos pesos. O sea, esa es la de bajo costo. Pero existe otra que es la vivienda de interés social, que su tope, aunque no está establecido por una normativa, se estipula más o menos en 3.5 millones. Aquí, pero perdón, el sector privado no incursiona prácticamente en ese tipo de vivienda. La vivienda de interés social es imposible. Sin un subsidio o una ayuda del gobierno, es muy difícil que el sector privado atienda la vivienda de interés social. Sin embargo, si vemos estadísticas, esta es la tipología donde hay mayor déficit habitacional. Tiene sentido. ¿Por qué? Porque esta vivienda se ha conceptualizado para familias en las cuales hay más o menos de 2 a 3 salarios mínimos de ingreso en mensual. la casa, ya. De 1 a 2 y luego de 2 a 3. Hay dos tipologías, una un poco más barata, una un poco más económica, más costosa, hasta los 3.5 millones. Fíjense lo que sucede. Cuando hablamos que en una casa se ingresan 2 salarios mínimos, son 50,000 pesos, 50 y tantos mil pesos mensuales. Y el 30% es lo que se estipula que uno puede invertir de eso en vivienda. Entonces estamos hablando de 20,000 pesos, menos de 20,000. Entonces es difícil de cuota. De cuota. Es difícil con una cuota tan económica tú acceder a una vivienda sin un subsidio. De ahí y además viene, eso tiene que añadirle que por lo menos tiene que dar el 30%, el 25% de avance. Ajá. Y que usted todavía está alquilado, porque a veces sucede que usted comienza a ahorrar para el inicial, que es el reto más importante para nuestra familia, pero mientras tanto tiene que estar pagando alquiler, ahorrando y alquilado al mismo tiempo, o pagando la forma de vivir. Entonces es muy difícil para los dominicanos poder, como decimos coloquialmente, juntarse con ese inicial. Es muy difícil. De ahí viene que nosotros hemos estado estudiando los casos de éxito de otros países y nos hemos dado cuenta que no hay forma de que en otros países no se ha desarrollado un mercado saludable de vivienda de interés social o de bajo costo sin subsidios del gobierno, sin programas que promuevan este tipo de vivienda desde los subsidios focalizados directo al comprador, no hablamos nada del negocio inmobiliario, estamos hablando del ciudadano, ¿verdad? Y adicionalmente a eso, que hayan programas de ahorro.
porque las personas, lo bueno de que el gobierno invierta, o el Estado en general invierta en subsidios para la vivienda, es que son subsidios que favorecen el bienestar de la familia, el crecimiento económico de la familia. Porque cuando a una familia se le facilita adquirir una vivienda, esa vivienda en unos años, cuando ya tenga cierta cantidad pagada, esa vivienda le sirve como aval, como garantía, como apalancamiento para su negocio. Por ejemplo, le sirve también como seguridad para su familia, que todo el mundo busca, bueno, primero comida, luego salud, luego va la seguridad. Entonces la seguridad es un techito. Un techo propio, que puede ser alquilado también. Ahora con la nueva ley de alquileres y las intenciones de las nuevas generaciones, se promueve mucho lo que es la vivienda en alquiler, porque te permite durante ese proceso de vivienda en alquiler tú ahorrar para tú tener tu vivienda en un futuro, o al menos tú tener la facilidad y la movilidad tal vez de diferentes empleos para, por ejemplo, los más jóvenes. Entonces, la realidad de nuestro país es que nuestra posición es que debemos ampliar los programas que facilitan el acceso a la vivienda. Ya no nos podemos quedar con el Bonitevis, que es muy positivo. No nos podemos quedar con las liberaciones de encaje legal tampoco, que aunque hay que hacerles algunos cambios, por ejemplo, que sea revolvente, que sea focalizado en vivienda, no es suficiente, porque tenemos... No, porque el problema es que es a 2 años. La persona lo coge al 9%, pero en 2 años se lo suben al 16%. Ahora, si se da un plazo mayor, 8 o 10 años, que el banco no tenga que devolver ese dinero, sino lo siga reinvirtiendo en hipoteca, yo pienso que por ahí se podría resolver bastante el problema. Hay, digamos, un estudio en el cual siempre se ha defendido que entre 5 y 7 años es el ciclo en que tú debes ayudar a una familia de alguna manera para luego entonces que continúe con un crecimiento económico de la familia, pero sostenido, es decir, que ya tengan cierto aval. Y eso es una realidad, y la vivienda es el mejor medio para hacerlo. Nosotros de verdad entendemos que se requiere una mayor inversión en vivienda, y se necesita que no sea solo en los programas que actualmente se vienen ofertando. Por ejemplo, no sé si tienen conocimiento de que el programa Familia Feliz y Mi Vivienda se unificaron en un nuevo programa del Ministerio de la Vivienda que se llama Mi Vivienda 2. Esto tiene muchas ventajas, hay más control, hay una inversión importante con un préstamo internacional, unas facilidades. Sin embargo, tenemos una situación ahí. ¿Y cuál es la situación? Que con el nuevo programa se cambian algunas particularidades en las cuales el promotor que conceptualiza un proyecto de vivienda para interés social, que dijimos que ahorita comentamos que es muy difícil lograrlo para el sector privado, pero con este tipo de programas se logra. Ahora bien, no tiene asegurada que todas las viviendas se van a vender a través del programa, porque lo primero que nos aclararon cuando nos explicaron el programa es que es el primero que venga, pero por persona. Y usted dirá, bueno, eso es positivo, porque si yo aplico primero, a mí me toca, porque hay fondos limitados. Pero un proyectista no se puede embarcar a hacer 500 viviendas cuando entiende que solo no se sabe si le van a dar subsidios solo a 100 de esas 500. Entonces, ¿qué hace con las otras 400 que no va a tener cómo venderlas en el mercado? Porque la vivienda de interés social tiene que obligatoriamente ser incentivada o subsidiada al ciudadano, porque si no, no da. Dijimos ahorita que 2 a 3 salarios no le dan para pagar una vivienda de ese tipo. Entonces, así es que nosotros venimos interactuando con nuestras autoridades, tanto las monetarias, las económicas, pero también nuestras autoridades de la vivienda, para explicarles que necesitamos ampliar el foco, la multiplicidad de opciones que tenemos para que un dominicano pueda acceder a su vivienda. Vamos a una breve pausa, interesantísimo. Volvemos en unos minutos con la ingeniera Neri Meléndez, presidenta de ACOPROVI. Continuamos esta mañana en Telematutino 11. Estamos conversando con la ingeniera Agneris Meléndez. Ella es la presidenta de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas, ACOPROVI. Agneris, uno de los componentes que mencionaste que en cierta forma está frenando el desempeño que durante años ha tenido el sector de la construcción y de la venta de viviendas en la República Dominicana es el factor mano de obra. Cuéntanos qué ha pasado, si es el tema de aumento de salario o es falta de mano de obra por el tema haitiano. Todo se conjuga en una situación complicada. Si económicamente está difícil la situación para el sector construcción y encima los precios están altos, que ya comenzamos, tanto de los costos como los precios de la vivienda, todo eso se conjuga con que
se dificulta mucho conseguir mano de obra calificada para nuestro sector. Cualquier construcción consta de dos fases, que es muy conocida, ¿verdad? La obra gris y las terminaciones. La obra gris, por su naturaleza, no aquí, es una realidad mundial, siempre conlleva labores más rudimentarias, que los locales nunca, en cualquier otro país del mundo sucede lo mismo, están tan motivados a realizar. Entonces eso nos pone en una situación en la cual el local no le interesa, tenemos obviamente mano de obra inmigrante, y eso es algo natural en todos los países. El problema adicional que tenemos en nuestro país es la calidad de esa mano de obra. Cualquiera que sea, la local o la inmigrante, o las determinaciones, tenemos una seria situación de deficiencia en la calidad y también en la cantidad. ¿Y por qué? Y si ustedes se han acercado, por ejemplo, a Infotet para formar profesionales que le den respuesta a esas necesidades. Es correcto. Justamente este año tenemos buenas noticias. Nosotros reconocemos este año que Infotet por fin, luego de bastante tiempo entre que diálogo y construcción de un programa que sea rápido y sencillo, lanzó por primera vez lo que es un programa técnico en albañilería, y así lo va a hacer con otras áreas. Pero ¿cuál es la situación? Que eso fue ahora. Ahora, cuando la construcción desde hace, por ejemplo, desde pandemia hasta hoy, ha aumentado radicalmente, no como debería ser, sabemos que hay una situación de crecimiento, pero igualmente hay más construcción que antes. Entonces, la mano de obra actual que tenemos es muy empírica, es decir, va aprendiendo en la práctica. Nosotros necesitamos formar nueva mano de obra, y se nos ha ido de la mano en el tiempo. Y esa es la situación que venimos observando. Hay escasez de mano de obra y hay escasez de mano de obra calificada. Ahora estamos haciendo nuestros esfuerzos. A finales del año pasado nosotros lanzamos un programa que se llama Construyendo RD, que fue el que de hecho motivó o logró que Infotep y otras instituciones lanzaran cursos, porque es una plataforma en la cual vemos el asunto de manera integral. Hay que formar, luego hay que capacitar, luego hay que integrarlos a las labores en construcción. Y la construcción paga. Cualquier persona, me atrevería a asegurar, gana más en construcción que siendo, por ejemplo, cajero de un banco o dependiente de un colmado. Eso es seguro. Ahora, gana mucho más, que debe ganar el doble o el triple. Ahora bien, hay que lograr formar esa nueva generación. De ahí que nuestra propuesta que estamos ahora tratando de motivar son los bachilleratos técnicos, porque no se necesita ser un profesional para usted estar introducido en la construcción, incluyendo en terminación. Vamos a suponer que a usted no le interese, qué sé yo, colocar el block, pero si a usted le interesa pintar, por ejemplo, usted no necesita ser un profesional para pintar. Usted puede ser incluso un bachiller, puede ser, tal vez no tener el bachiller completo. Sin embargo, usted tiene un medio de ganar el sustento de su familia y de también ayudar a la economía nacional y ayudar a muchos a tener su vivienda, porque es muy complicado el tema de la construcción en nuestro país. Alnery, ¿por qué se ha retrasado la industrialización o la prefabricación? Se han hecho intentos y ha habido diferentes modalidades, pero todavía no vemos que haya una masificación de la prefabricación. Sí, como le decimos, mecanización de las labores de construcción, que no es lo mismo que tecnificación. La tecnificación es tener mayor dominio de las labores, pero mecanizar es lograr introducir equipamiento, nuevas tecnologías que hagan más industrializadas las labores. Tenemos varios abordajes. El primer abordaje tiene que ver con tecnología de la construcción. Aunque suena difícil concretizar esta idea, la realidad es que como quiera ahora mismo se está haciendo la obra a mano. Todavía no hay un robot que pueda colocar un block, no lo conozco. No existen, obviamente hay métodos más industrializados, por ejemplo las formaletas, podemos decir que son menos rudimentarias que los bloques, pero todo tiene su tipología que se puede construir bajo ese esquema. Entonces, lo primero es la tecnología, que no podemos decir que los robots o que la inteligencia artificial pueda colaborar en labores que son físicas. Lo segundo tiene que ver con que deberían existir incentivos que promuevan, así como existe un incentivo para todo lo que es, por ejemplo, bombillas de bajo consumo, debería haber un incentivo para lo que sean maquinarias menores en la construcción. Porque las retroexcavadoras, señores, ustedes tienen años viéndolo, eso no es nuevo. No vamos a hablar que eso va a cambiar algo.
Sí existen otros, por ejemplo, las grúas para subir materiales que dependiendo del proyecto pueden integrarse, eso es positivo. Pero donde está el cambio radical es dentro de la construcción, es en la maquinaria que utiliza el trabajador con sus manos para demoler, para colocar cosas, para alivianar la carga, para mover la carga, para mezclar. Entonces nosotros hemos solicitado en varias instancias el hecho de que se promuevan incentivos para este tipo, ya sea, por ejemplo, reducción de aranceles o de impuestos y demás, y también préstamos. Logramos una parte hace 2024, en algún momento, no sé si recuerdan, que con el Bandex hubo algunos incentivos para los financiamientos, pero esos incentivos, los financiamientos eran casi a tasa del mercado. Entonces, para eso no íbamos a un banco, no tiene sentido, y no habían tampoco incentivos arancelarios. Entonces es la intención nuestra, nosotros queremos que nuestros trabajadores tengan mayores condiciones, y también ahí les incluyo que es fundamental lograr que nuestros trabajadores accedan a la seguridad social. Creo que ustedes esto lo han escuchado de mí, de hecho, en varias ocasiones. Nuestros trabajadores no pueden estar en la seguridad social hoy, y no porque el que lo contrata, el empleador no quiera, no, es que el trabajador no quiere, porque si saben el asunto, no sé si han escuchado lo que es el escalamiento salarial. La Tesorería de la Seguridad Social al día de hoy, en el sector nuestro, ustedes saben que se devenga por labor rendida, es decir, yo puedo trabajar 10 días con usted, 10 días con usted, y después 10 días conmigo, completo los 20 y pico de días del mes. Pero ¿qué pasa? Que la Tesorería de la Seguridad Social no unifica los tres salarios, y entonces escala y le cobra al trabajador como si hubiera trabajado el mes completo en su empresa, en mi empresa y en su empresa. Lo que hace que el trabajador pague la cantidad de veces según las empresas, paga mucho más. Cuando un trabajador normal devenga un salario y le cobran su 15% de descuento y tales, al trabajador de la construcción le vienen cobrando muchísimo más, porque tiene que pagar como si ganara más dinero. Si gana 15,000 con usted, le cobran como si ganaran 25 con usted. Si gana 10,000 más conmigo, en mi lado también le cobran como si ganara 25. El trabajador no quiere estar. Hemos elevado la queja y hemos elevado la solicitud porque es ilegal. El escalamiento salarial no está estipulado en la Ley de Seguridad Social, y es una práctica ilegal de la Tesorería de la Seguridad Social. Sí ha habido un avance, y eso es algo positivo. Ya nos informaron que existe una nueva resolución, que estamos ahora en proceso de diálogo y de observaciones, en las cuales se va a reintegrar lo que es el proceso para corregir eso, que se llama la dispensa. La dispensa es el permiso que le dan a tu empresa para que tus trabajadores realmente se les retenga de acuerdo a lo que realmente ganaron, y no, sin escalamiento. Creo que va a haber un avance en ese sentido, esperemos que sea muy rápido, porque la verdad que desde el 2019 que hemos tenido esta situación, no es nueva, desde el 2019 nuestros trabajadores están y a veces se le atribuye a ustedes que son los que no quieren inscribirnos a la Seguridad Social. No, el trabajador dice, si es con eso, yo me voy de aquí, no quiero trabajar aquí. ¿Por qué? Porque no puedo pagar, yo no puedo percibir 15,000 pesos contigo y después contigo, ¿verdad? Pero en mis 15,000 que me quiten 5,000 y pico de Seguridad Social, que es un 30%, en vez de lo que me tocaría legalmente, que es un 15%. Entonces es difícil. Aneri, yendo a otro nivel de construcción, y cuando se acaben los solares en Naco y en Piantini, porque uno pasa y uno ve que lo que queda ya son pocas viviendas individuales, y ahí hay un gran desarrollo inmobiliario, ¿a dónde se van a ir? Miren, eso no es una preocupación. No lo es, por dos razones. Y esto que les voy a decir lo hemos visto no en nuestro país, sino en todas partes del mundo. Cuando en una localidad se acaban los solares, se generan nuevas centralidades. Sí. Usted se va a construir a otro lado. Y cuando sucede que el costo de la tierra en ese lugar donde ya no hay solares aumenta lo suficiente, comienza lo que es la renovación urbana, lo cual también es positivo. Es decir, las edificaciones que son más bajitas, las que son menos costosas, se van demoliendo y creando nuevas edificaciones. Aquí lo que no debemos temer al desarrollo de la ciudad. Siempre hemos visto que nuestras autoridades municipales tienen como un temor de que no puedo dar permisos para aumentar altura, para aumentar densidad.
lo que demuestra los casos de éxito en otros países es que es al revés. Usted debe incentivar la vivienda porque es la tipología que no causa tantos males, más que otras tipologías que son más complejas. Por ejemplo, el comercio, que obviamente siempre tiene que ir de la mano con donde vive una persona, tiene que haber comercio, pero tiene que haber un comercio limitado, porque si se vuelve una zona estrictamente comercial, la entrada y la salida del tráfico todavía es más compleja durante los días de semana. Nosotros creemos en lo que es un equilibrio en el cual la vivienda, el acceso a la vivienda se democratice en todas las áreas de la ciudad. No podemos solo tener vivienda de lujo en algunas áreas, hay que tener vivienda de todas las tipologías. Y eso se logra con un plan determinado de parte de las autoridades municipales que esperamos en este momento que también incluyan lo que es la visión de la vivienda en alquiler. Los multifamilies que son muy famosos en otros países del mundo y que son lo que hacen que las nuevas generaciones, los jóvenes, puedan tener entonces acceso a una vivienda cerca de donde fueron criados. Porque es muy difícil para un joven actualmente vivir cerca de donde nació, Piensen lo siguiente, una persona que nace, no le voy a poner que en Piantini, vamos a poner que sea, no sé, en urbanización real, cualquier urbanización. En 30 años, que es que va entonces a ser productivo y demás, a lo mejor esa misma ubicación va a haber elevado su costo. Y si nuestras autoridades, el Estado en general y las autoridades municipales no contemplan poder flexibilizar lo que son las normativas municipales para que se pueda rendir más en un mismo terreno, esas personas no van a poder vivir ahí, van a tener que irse más hacia las afueras. Y eso hace conurbación, eso hace falta de sostenibilidad en una ciudad. No sé si han escuchado el término de las ciudades de los 15 minutos, se hizo muy famoso hace unos años. ¿Por qué? Porque lo ideal es que una persona trabaja, compre, viva, vaya al gimnasio si va, en su sector. Tenga entretenimiento a pie. Porque bueno, eso es lo que a nivel sostenible, sabemos que nuestro clima tal vez nos implica otra cosa, pero si lo hace cerca, va mejorando la sostenibilidad, o sea, va favoreciendo, lo que son la sostenibilidad de la ciudad, pero adicionalmente a eso le reducen sus costos, porque lo que es el tiempo y la calidad de vida que se elimina cuando usted está en un trayecto largo para ir de su casa a donde usted trabaja, eso es calidad de vida que la persona deja de percibir, porque invierte tiempo en traslado e invierte costo, porque el transporte es uno de los costos importantes actualmente. Anneris, no solamente nos resta agradecerte en todo lo que vale tu participación, además de gran ingeniera y promotora, es tremenda comunicadora. Bueno, y magnífica comunicadora. Buena presidenta de ACOPROVI. Esperamos, Neri, que el año 2026 sea mejor. Sí, en todo el sentido de la palabra para el sector. Tenemos perspectivas. Y para el país. Sí. Por supuesto. Que las tasas bajen es lo que andamos buscando y creo que vamos en esa perspectiva. Nos vamos ahora como todos los martes, con la doctora Luz Rosrosa. No está. Ah, ¿no la tenemos? No está, no. A una pausa.